Buenos días, compañeros. Somos del equipo 1 y nos tocó exponer el tema habilidades básicas de pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Las habilidades básicas de pensamiento son básicas, no porque sean procesos simples, sino porque constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico, crítico, creativo y valorativo. Nivel prereflexivo de Cole. Comprensión ordenada del lenguaje. Proporciona al aprendiz la experiencia de comprender el manejo general y sirven para la vida cotidiana, en el que puede presentarse la imprecisión, ambigüedad y vaguedad, y es necesario para el nivel analítico. La persona comprende de manera general. Esto sirve para la vida cotidiana. Se necesita para el nivel analítico. Las habilidades básicas se ubican en el nivel prereflexivo de Cole. Sirven para transitar en el mundo cotidiano. Por eso es importante que se reconozca para que se sepan utilizar. Tienen una función social y no son suficientes para el estudiante en un tránsito por la universidad. Lo que se pretende es que, al reconocer estas habilidades, las apliquen y las hagan transferencia de ellas de manera consciente, ya que les proporcionarán la experiencia de comprender de manera general cualquier situación o tema. De lo que se trata es que el estudiante se dé cuenta que se utilizan de manera irreflexiva y que el reconocerlas las use de manera contextualizada. Este proceso implica que adopten ciertas actitudes que favorezcan su desarrollo, tales como la apertura, disposición a la práctica y curiosidad, entre otras. En este capítulo se explican en qué consisten las habilidades básicas de pensamiento y se presentan las habilidades que se proponen para el nivel reflexivo, Cole. Estas habilidades son observación, comparación, relación, clasificación y descripción. Aunque se presentan por separado, es importante recalcar que no se presentan en el pensamiento de manera separada. Observación. Es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación a fin de identificar sus características. Cuando se es capaz de fijar la atención, entonces se puede observar las características del objeto de observación. Este puede ser de distinta índole. Dichas características del objeto han de ser presentadas mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento en que se desee. El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para captar las características de las personas, objeto, evento, situación, y el momento abstracto tiene que ver con la construcción de datos en la mente. Algunas veces se requiere de varios sentidos para observar esas personas, objetos, eventos o situaciones. Muy importante usar todos los sentidos para desarrollar habilidades básicas. Es importante tomar conciencia de que estos dos momentos, abstracto y concreto, para lograr una mejor observación, pues el primer momento permite, en la medida de que se usen todos los sentidos, una perspectiva más amplia y completa de la observación, y el segundo momento se relaciona con la reconstrucción mental que se hace del objeto de observación. Observación directa e indirecta. Directa, cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la persona que lo realiza el proceso. Fuente primaria. Indirecta, cuando el objetivo indica la identificación de características de una persona, objeto, evento, situación, a través de otras personas o medios de comunicación. ¿Qué hacer para observar? Identificar el objeto de observación, definir el propósito de la observación, fija la atención en las características relacionadas con el propósito y darse cuenta del proceso de observación. Una vez vista la habilidad de observación,
Continuamos con la comparación. Este es un proceso de identificar las semejanzas y diferencias entre dos personas, dos objetos o dos eventos o situaciones. En esta se pueden utilizar las variables, que son un tipo de características que representan un aspecto del objetivo de observación. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Permiten organizar las observaciones y la elección de esta está determinado por el propósito de comparación. ¿Qué se hace para establecer las diferencias? Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro propósito. Segundo, las variables. Tercero, identificar las diferencias. Como cuarto punto, las características y darnos cuenta que estamos en un proceso de comparación. ¿Qué se hace para establecer semejanzas? De la misma forma, primero identificamos el propósito, después las variables, establecemos variables, identificamos semejanzas y las características las enlistamos para darnos cuenta del proceso de comparación. Existen diferentes tipos de semejanza. La absoluta, que son casi imposibles de diferenciar, como dos gotas de agua. Las relativas, que tienen un parecido en algunas características, como un equipo de fútbol tiene parecido en los uniformes, en que los dos siguen las mismas reglas. Las semejanzas intrínsecas son características propias del objeto. Por ejemplo, los vegetales, cada uno conforman una característica propia. Las semejanzas funcionales, por ejemplo, podemos observar un camión, un avión, su semejanza es que los dos transportan personas o transportan cargas. Y las semejanzas implícitas que se sobreentienden de lo que se está observando. En la imagen podemos observar que son mexicanos. Otra habilidad es la relación. Una vez observado, comparado, surge el proceso de relación. Estos pueden expresar equivalencias, similitudes o diferencias y se pueden utilizar expresiones como mayor que, igual que o menor que. Es el proceso de abstracción mediante el cual se establecen conexiones, nexos o vínculos entre características observadas referidas a una misma variable en un contexto particular. Los conocimientos previos, el trasfondo, afecta el proceso de relacionar. Para relacionar debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué puedes afirmar o negar de los objetos que deseas relacionar en función de cada variable? Para esto utilizamos los nexos. Si este objeto es mayor que, menor que, igual a o diferente a. ¿Qué se hace para establecer relaciones? El primer paso es el propósito de la relación. El segundo, establecer las variables. Tercero, observar. 4, comparar. 5, identificar los nexos que mencionaba hace rato. 6, establecer las relaciones. Y 7, darnos cuenta del proceso de relacionar. Les voy a dar a conocer sobre las habilidades de clasificación. Nos dice que nos va a permitir identificar las semejanzas y diferencias. Dice que es un proceso mental porque permite agrupar a las personas, objetos, eventos o situaciones, pero también va a permitir identificar o definir conceptos y plantear hipótesis. Esta clasificación se agrupa en dos operaciones mentales. La primera es agrupar en categorías denominadas clases y la segunda es establecer categorías conceptuales, denominaciones abstractas, es decir, que vamos a elegir un número limitado de características. Y para separar un conjunto de elementos en clase se necesita dividir dicho conjunto en subconjuntos, de tal modo que los subconjuntos compartan las mismas características esenciales. ¿Y qué son las características esenciales? Nos dice que son aquellas características compartidas por un conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones. Y más que nada se utilizan para agruparlos con base en sus semejanzas y diferencias.
y cada subconjunto constituye una clase o categoría conceptual. La habilidad para identificar estas características esenciales nos va a ayudar a distinguir entre lo accesorio y lo esencial de un objeto o situación. Aquí tenemos un ejemplo de característica esencial. En este caso hicimos una breve descripción del lápiz, pues que es de madera, grafito, tiene borrador. Podemos observar la textura, tamaño, el grosor, el costo, la marca, la calidad. Es importante conocer cuáles son las propiedades de la clasificación, y estas son 3. Nos dice que cada elemento pertenece a una o a otra clase. Las clases no se superponen. Y tercera, que cada elemento del conjunto se ubica en alguna de las clases. ¿Y qué se hace para clasificar? Es muy importante que nosotros definamos el propósito de la clasificación. Establecer las variables. 3. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables, llevando a cabo la observación. 4. Identificar las características esenciales. Hacer la comparación y la relación. Identificar la clase a la que pertenece. Formular la clasificación y, por último, darse cuenta del proceso de clasificar. La identificación de clases nos dice que es un proceso con múltiples aplicaciones, pero sobre todo nos va a permitir procesar la información, y para ello se requiere organizar en categorías. Esas nos va a permitir facilitar comprender los hechos o fenómenos o predecir características. Definición de conceptos. Estas distinguen ejemplos y podemos crear un autoaprendizaje. La categorización nos va a permitir facilitar la memorización y el aprendizaje significativo. Y un ejemplo es el mapa mental. Y tiene una utilidad intrínseca como proceso porque desarrolla un alto nivel cognitivo. Aquí tenemos un ejemplo de clase. Los vegetales lo podemos clasificar por colores, por tamaños, por forma. Ese es un ejemplo. Y existen 2 errores más comunes en la clasificación. La primera, confundir características esenciales con accesorias. La segunda, realizar la clasificación sin antes acordar la variable de clasificación que le dará orden. Les hablaré de otra habilidad básica del pensamiento llamada descripción. La descripción se apoya en las otras habilidades como la observación, la comparación, la relación y la clasificación. La descripción consiste en dar a conocer de manera oral o escrita las características de un objeto, de una persona, de un evento o situación, llamado también objeto de observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, dependiendo del producto que se quiera adquirir. En el nivel reflexivo, se analizan las relaciones de causas y sus efectos, cambios, situaciones y otros fenómenos. La calidad de la información depende cómo se presentan los datos, del orden, de utilizar un lenguaje claro y preciso. La herramienta de la descripción es la utilización de preguntas guías, dependiendo qué se va a describir, si es una persona, si es un objeto, un evento o una situación. Para describir una persona se deben de hacer las siguientes preguntas guías. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Si es un objeto debemos de preguntar ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa? Si es evento o situación debemos de preguntar ¿dónde?
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? Para hacer una descripción debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Número 1, definir el propósito de la descripción. 2, elaborar las preguntas guías relacionadas con el propósito. 3, aplicar la observación. 4, hacer la descripción ordenadamente. 5, listar las características. Y 6, dar cuenta del proceso a describir. El producto de esta descripción debe ser conciso y preciso. Llegamos a la conclusión que las habilidades básicas del pensamiento son la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. Las habilidades básicas del pensamiento son capacidades mentales que permiten al individuo construir y organizar sus conocimientos para aplicarlos con mayor eficacia en diversas situaciones. Son procesos mentales donde llega la información, se procesa, se adquiere conocimientos y se resuelven problemas. Estas habilidades básicas nos proporcionan experiencias para comprender de manera general cualquier situación. En educación básica debemos de fomentar las habilidades básicas del pensamiento para llevar a los alumnos a las habilidades analíticas, o sea, del nivel pre-reflexivo al nivel reflexivo. Muchas gracias. Los integrantes del equipo 1 son Rosalba Ortiz Francisco, Rigoberto Terán Velázquez, Guillermo Espinosa Carrasco, Alma Lozano Matos. Les agradecemos por la atención prestada.